El destino tiene una forma cruel de jugar con los corazones que no deberían encontrarse. Y esa noche de octubre, mientras las luces doradas del El Jardín Dorado brillaban como promesas vacías sobre el adoquinado de Madrid, dos mundos que jamás debieron tocarse estaban a punto de colisionar. Lucía Mendoza llevaba el mismo uniforme negro desde hacía 3 años. La tela se había desteñido en algunos lugares y el cuello blanco ya no era tan blanco como debería. Pero no importaba. En un restaurante donde los comensales pagaban más por una botella de vino que lo que ella ganaba en un mes, nadie miraba realmente a las camareras. Eran sombras que aparecían y desaparecían, manos que servían platos y retiraban copas, rostros sin nombre que se difuminaban entre el murmullo de conversaciones sobre negocios y política. Mesa 12, Lucía. Muévete. La voz áspera de Mateo, el jefe de sala, la sacó de sus pensamientos. Sus ojos recorrieron el comedor hasta encontrar la mesa junto a la ventana. La mesa 12, siempre reservada, siempre vacía hasta las 9 en punto, y siempre ocupada por la misma persona. Diego Castellanos. El hijo del dueño no comía en la cocina con el personal, no compartía bromas con los lavaplatos, ni se quejaba del calor sofocante que hacía en verano. Diego Castellanos era una presencia distante, un recordatorio viviente de que algunas personas nacían en un mundo diferente, un mundo donde los problemas se resolvían con una llamada telefónica y los sueños no se aplazaban por falta de dinero. Lucía tomó la bandeja con agua mineral y limón, exactamente como le gustaba, y caminó entre las mesas con la gracia que había perfeccionado después de miles de servicios. Sus zapatillas negras, que debería haber reemplazado hace meses, apenas hacían ruido sobre el suelo de mármol. Podía sentir las miradas de algunos clientes, esas miradas que la atravesaban como si fuera invisible, y también las otras, las que se detenían demasiado tiempo en lugares equivocados. Buenas noches, señor Castellanos. Su voz sonó profesional, distante, exactamente como debía sonar. Diego levantó la vista del teléfono móvil, y por primera vez en 3 años algo cambió. Sus ojos castaños, que normalmente pasaban sobre ella sin detenerse, se encontraron con los suyos. Verde contra marrón, pobre contra rico, realidad contra fantasía. Buenas noches. Hizo una pausa, y Lucía vio cómo sus ojos bajaban brevemente a la placa con su nombre prendida en el uniforme. Lucía. El sonido de su nombre en esos labios la desconcertó. No era correcto. Los castellanos no aprendían los nombres de los empleados. No miraban. No veían. ¿Qué estaba pasando? ¿Desea ordenar o prefiere esperar? Preguntó, manteniendo el tono neutro a pesar del extraño revoloteo en su estómago. Esperaré. Pero... Diego se detuvo como si estuviera considerando algo. Siéntate un momento. Lucía parpadeó. Disculpe, señor, pero no puedo. Por favor. Había algo en su voz. ¿Soledad? ¿Cansancio? Lucía no podía identificarlo, pero sonaba genuino. Solo un momento. Nadie va a notarlo. Cada instinto le gritaba que dijera que no, que se alejara, que mantuviera la distancia segura entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Pero había algo en esos ojos, una grieta en la fachada perfecta que la hizo dudar. ¿Cuántas veces había visto a Diego Castellanos sonreír genuinamente? Nunca. ¿Cuántas veces lo había visto realmente feliz? Jamás. Se sentó. Solo por un momento. Solo porque la noche estaba tranquila y Mateo estaba en la cocina discutiendo con el chef. ¿Por qué trabajas aquí? La pregunta la tomó desprevenida. Porque necesito el dinero. La respuesta salió más cortante de lo que pretendía. Diego asintió lentamente. Perdona, es una pregunta estúpida. Giró la copa de agua entre sus dedos. ¿Sabes? A veces olvido que no todos estamos aquí por elección. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Lucía se sorprendió de su propia audacia. Nunca había hablado así con un castellanos. Porque mi padre dice que debo aprender el negocio, porque algún día todo esto será mío. Hizo un gesto vago hacia el restaurante. Aunque yo preferiría estar en cualquier otro lugar. Había amargura en su voz. Lucía la reconoció porque era el mismo sabor que ella llevaba en la lengua cada mañana al despertar en su apartamento diminuto, compartido con su madre enferma y su hermano menor. La amargura de los sueños pospuestos, aunque seguramente los sueños de Diego Castellanos eran muy diferentes a los suyos. Lucía, mesa 7. La voz de Carmen, su compañera, rompió el momento. Se levantó rápidamente, sintiendo el calor en sus mejillas. Disculpe, señor. Diego, su voz la detuvo. Llámame Diego. Lucía no respondió. No podía.
porque llamarlo Diego significaría cruzar una línea invisible, y las personas como ella no sobrevivían cruzando líneas. El resto de la noche transcurrió en el ritmo habitual. Platos que iban y venían, copas que se llenaban y se vaciaban, propinas que a veces eran generosas y otras veces insultantemente pequeñas. Pero Lucía podía sentir los ojos de Diego siguiéndola, no de manera incómoda, sino con una curiosidad que la ponía nerviosa. A las 11, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse, don Roberto Castellanos hizo su aparición habitual, alto, imponente, con ese aire de superioridad que viene de generaciones de privilegio. Sus ojos recorrieron el comedor con la precisión de un halcón, evaluando cada detalle, cada pequeña imperfección. Diego. Su voz retumbó en el espacio. Ven aquí. Lucía vio cómo Diego se tensaba visiblemente antes de levantarse y caminar hacia su padre. Estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar fragmentos de la conversación. Reunión mañana con los Mendoza. La ironía del apellido no se le escapó a Lucía. Compartía nombre con una familia rica. ¡Qué cruel! Matrimonio con Isabella es esencial para el negocio. Matrimonio. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Diego dijo algo en voz baja que Lucía no pudo escuchar, pero la respuesta de don Roberto fue clara. No es una discusión, es tu deber. Cuando padre e hijo se separaron, Lucía fingió estar ocupada limpiando una mesa cercana. Diego pasó junto a ella, y por un segundo sus miradas se encontraron nuevamente. Había algo en sus ojos, una disculpa silenciosa por algo que aún no había pasado. Buenas noches, Lucía. Su voz era apenas un susurro. Buenas noches. Diego, lo dijo. Cruzó la línea. Y en ese momento, algo cambió en el aire entre ellos. Algo peligroso y magnético. Algo que personas más sabias habrían reconocido como el comienzo del fin o el fin del comienzo. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Diego comenzó a llegar más temprano, a quedarse más tarde. Siempre pedía que Lucía lo atendiera, y aunque Mateo frunció el ceño las primeras veces, pronto dejó de cuestionar las preferencias del hijo del jefe. Ten cuidado. Carmen le advirtió una noche mientras cambiaban sus delantales en el diminuto vestuario del personal. Los hombres como ese no juegan limpio. No está pasando nada. Lucía mintió, porque algo estaba pasando. Conversaciones que duraban más de lo necesario, miradas que se sostenían un segundo demasiado largo, sonrisas que aparecían sin razón aparente. Claro que no. Carmen no sonaba convencida. Solo recuerda que las chicas como nosotras somos entretenimiento temporal para hombres como él. Cuando se canse, volverá a su mundo y tú seguirás aquí, limpiando sus platos. Lucía sabía que Carmen tenía razón. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Pero cuando Diego la miraba como si realmente la viera, no como una camarera o un uniforme, sino como una persona con pensamientos y sueños y miedos, era difícil recordar todas las razones por las que esto era mala idea. Una noche de lluvia 3 semanas después de esa primera conversación, todo cambió. El restaurante estaba inusualmente vacío debido a la tormenta. Solo quedaban 2 mesas ocupadas, y Diego estaba en su lugar habitual, mirando por la ventana las calles mojadas de Madrid. Lucía se acercó con su café habitual. ¿Todo bien? Me casaré en 2 meses. Las palabras salieron sin preámbulo, sin suavizar el golpe. Con Isabella Mendoza, hija de un socio de mi padre. Ya está todo arreglado. El pecho de Lucía se apretó, aunque no tenía derecho a sentirse así. ¡Felicidades! No me felicites. Diego levantó la vista y había dolor en sus ojos. No la amo. Ni siquiera la conozco realmente. Pero en mi mundo, el amor es un lujo que no podemos permitirnos. Entonces, ¿por qué me cuentas esto? La pregunta salió más áspera de lo que pretendía. ¿Por qué? Diego se pasó una mano por el cabello, frustrado, porque en las últimas 3 semanas he pensado más en ti que en cualquier cosa en mi vida. Porque cuando cierro los ojos, veo tus ojos verdes. Porque por primera vez en mi vida, quiero algo que no puedo tener. El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Diego, esto es una locura. Lo sé. Se levantó, caminando hacia ella. Completamente inapropiado. Lo sé también. Pero Lucía, dime que no sientes lo mismo y nunca volveré a mencionarlo. Debería decirlo. Debería mentir. Debería protegerse a sí misma y a su trabajo y a su familia que dependía de su salario. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron fueron, no puedo decir eso.
Diego cerró la distancia entre ellos. Estaban tan cerca que Lucía podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos castaños, podía sentir el calor de su cuerpo, podía oler su colonia cara, que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Entonces, ¿qué hacemos?, susurró él. Nada. La respuesta de Lucía fue firme, aunque su corazón gritaba lo contrario. Tú te casas con tu Isabella. Yo sigo siendo tu camarera. Y ambos olvidamos que esta conversación sucedió. No puedo hacer eso. Tienes que hacerlo. Lucía retrocedió un paso, poniendo distancia física entre ellos. Porque si no lo haces, todos saldremos lastimados. Tu padre me despedirá. Mi familia perderá el único ingreso estable que tenemos. ¿Y tú? Tú perderás todo por lo que has trabajado. No me importa. Debería importarte. Lucía sintió lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Ve a casa, Diego. Cásate con tu novia rica. Vive tu vida perfecta. Y déjame vivir la mía. Se dio la vuelta antes de que pudiera responder, caminando rápidamente hacia la cocina. Solo cuando estuvo segura de que nadie podía verla, se permitió cerrar los ojos y tomar una respiración temblorosa. Carmen tenía razón. Siempre tuvo razón. Los cuentos de hadas no existían para chicas como ella, pero lo que Lucía no sabía era que alguien más había presenciado toda la escena. Alguien que ya estaba planeando cómo usar esta información. Alguien que había esperado años para ver a los castellanos caer. En la cocina, Mateo sonrió mientras guardaba su teléfono móvil en el bolsillo. Las grabaciones que acababa de tomar valdrían una fortuna, o mejor aún, podrían comprar algo mucho más valioso que dinero: venganza. Porque nadie recordaba que Mateo había sido despedido del grupo empresarial Castellanos 10 años atrás. Nadie recordaba cómo don Roberto había destruido su reputación con acusaciones falsas. Nadie recordaba cómo había perdido todo: su trabajo, su casa, su familia. Pero Mateo recordaba. Y había esperado pacientemente el momento perfecto para devolver el golpe. Ese momento acababa de llegar. Mientras Lucía lloraba en silencio en el baño del personal y Diego conducía a casa bajo la lluvia con el corazón roto, Mateo enviaba un mensaje. Un mensaje que pondría en marcha una cadena de eventos que ninguno de ellos podría detener. La tengo. El hijo con una camarera. Fotos y video. ¿Cuánto pagas? La respuesta llegó en segundos. Todo lo que pidas. Envíamelo todo. El remitente era un número que Mateo conocía bien. Un número que pertenecía a la persona que más tenía que perder si el matrimonio de Diego e Isabella no se realizaba: don Roberto Castellanos. Porque incluso los padres pueden ser los peores enemigos cuando el imperio está en juego. La tormenta afuera no era nada comparada con la que estaba a punto de desatarse en el Jardín Dorado. Y todos ellos, desde el hijo rico hasta la camarera pobre, desde el jefe traicionero hasta el padre implacable, estaban a punto de descubrir que algunas historias de amor no tienen final feliz. O al menos, no sin pasar primero por el infierno. La mañana llegó demasiado pronto, trayendo consigo una sensación de desastre inminente que Lucía no podía sacudirse. Había dormido apenas 2 horas, con la conversación de la noche anterior reproduciéndose una y otra vez en su mente como una película rota. Las palabras de Diego resonaban en sus oídos. No puedo hacer eso, pero tendría que hacerlo. Ambos tendrían que hacerlo. Su apartamento era un recordatorio constante de por qué las fantasías románticas no tenían lugar en su vida. Las paredes descascaradas, la humedad que manchaba el techo, el ruido constante de los vecinos atravesando las paredes delgadas como papel. Su madre tosía en la habitación de al lado, ese sonido húmedo y profundo que había empeorado en los últimos meses. Los medicamentos costaban más cada mes, y el seguro médico del gobierno apenas cubría lo básico. «Lucía, ¿ya te vas?». La voz débil de su madre la alcanzó mientras se preparaba para salir. «Sí, mamá. Volveré tarde. Hay un evento especial en el restaurante». Mintió sobre lo del evento, pero últimamente todo en su vida parecía ser una mentira. ¿Tomaste tus pastillas? Sí, mija. No te preocupes tanto. Pero Lucía siempre se preocupaba. Era su trabajo preocuparse. Su hermano Javier, de 16 años, había abandonado la escuela el año pasado para trabajar en un taller mecánico. El dinero que ganaba apenas cubría la comida. Todo lo demás dependía del salario de Lucía. El trayecto en metro a El Jardín Dorado fue interminable. Cada estación que pasaba aumentaba el nudo en su estómago. Sabía que ver a Diego nuevamente sería complicado, pero no tenía otra opción. Necesitaba este trabajo. Necesitaba este salario.
Necesitaba mantener la distancia y olvidar que por un momento había permitido que su corazón soñara con cosas imposibles. Cuando llegó al restaurante, la atmósfera era extraña. Varios empleados susurraban en grupos pequeños y las conversaciones se detenían abruptamente cuando ella pasaba. Carmen la interceptó antes de que pudiera llegar al vestuario. Lucía, tenemos que hablar. Sus ojos estaban llenos de preocupación. ¿Qué pasa? Mateo está actuando raro. Esta mañana llegó sonriendo y ya sabes que ese hombre nunca sonríe. Carmen bajó la voz. Y don Roberto está aquí, a esta hora. Nunca viene tan temprano. El estómago de Lucía se hundió. ¿Don Roberto está aquí ahora? En su oficina, y pidió ver a Mateo hace una hora. Lucía. Carmen la tomó del brazo. ¿Pasó algo anoche? ¿Después de que me fui, pasó algo con Diego? No pasó nada. Otra mentira. Las mentiras se estaban acumulando como capas de pintura sobre madera podrida. Entonces, ¿por qué Mateo sigue mirándote con esa sonrisa horrible? Lucía siguió la mirada de Carmen y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Mateo estaba al otro lado del comedor, observándola con una expresión que solo podía describirse como triunfal. Cuando sus ojos se encontraron, él levantó su teléfono móvil ligeramente, un gesto sutil que nadie más notaría, y guiñó un ojo. No. ¿O no? El vestuario estaba vacío cuando Lucía llegó, temblando. Se sentó en el banco de madera gastado e intentó respirar. ¿Cuánto había visto Mateo? ¿Cuánto había escuchado? Y lo más importante, ¿qué planeaba hacer con esa información? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Señorita Mendoza. La voz de Mateo desde la puerta la hizo saltar. Don Roberto quiere verla en su oficina. Ahora. El trayecto por el pasillo trasero del restaurante fue el más largo de su vida. Cada paso resonaba en su cabeza como un tambor de ejecución. La puerta de roble macizo de la oficina de don Roberto parecía una entrada al infierno. Mateo tocó una vez y abrió sin esperar respuesta. La señorita Mendoza, señor. Don Roberto Castellanos estaba sentado detrás de un escritorio enorme, sus manos entrelazadas frente a él. Sus ojos grises la evaluaron con la misma expresión que usaría para examinar un insecto particularmente desagradable. A su lado, en una silla de cuero, estaba Diego. El corazón de Lucía se detuvo. Diego no la miraba. Sus ojos estaban fijos en el suelo, su mandíbula tensa, sus manos apretadas en puños sobre sus muslos. Siéntate. Don Roberto señaló una silla frente al escritorio. No era una sugerencia. Lucía se sentó, sintiendo cómo sus piernas amenazaban con ceder. Mateo cerró la puerta y se quedó junto a ella como un guardia. Tengo algo interesante para mostrarte. Don Roberto giró su laptop para que pudiera ver la pantalla. El dedo sobre el mouse hizo clic en reproducir. El video comenzó. Lucía se vio a sí misma acercándose a Diego la noche anterior. Se escuchó su voz. ¿Todo bien? Y luego la voz de Diego. Porque cuando cierro los ojos veo tus ojos verdes. Lucía cerró los ojos, pero eso no detuvo el audio. Cada palabra, cada respiración, cada segundo de esa conversación privada, reproducido en la oficina del hombre más poderoso que conocía. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Interesante, ¿verdad? Don Roberto cerró la laptop con un clic suave. Mi hijo, comprometido para casarse en 2 meses con la hija de mi socio más importante, confesándole sus sentimientos a una camarera. ¿Sabes cuánto dinero está en juego en ese matrimonio? ¿Cuántas inversiones? ¿Cuántos contratos? ¿Cuántos futuros? Padre, Diego finalmente habló, su voz ronca. Tú te quedas callado. Don Roberto ni siquiera lo miró. Ya hablamos, ahora es su turno. Lucía encontró su voz, aunque sonaba frágil incluso a sus propios oídos. No pasó nada, señor. Solo fue una conversación. Una conversación que podría costarme millones. Don Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué pasaría si la familia Mendoza viera este video? Si Isabella decidiera que mi hijo no es confiable, el acuerdo se derrumbaría. Y no solo eso, otros socios comenzarían a dudar, a preguntarse qué más está pasando en mi organización que no puedo controlar. Lo siento, señor, fue un error. Oh, sí que lo fue. Una sonrisa fría apareció en sus labios. Pero los errores tienen consecuencias, y tú vas a aprender eso ahora. El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. ¿Me va a despedir? ¿Despedirte? Don Roberto rió, un sonido sin humor. No, pequeña. Si te despido podrías hablar. Podrías ir con tu historia a algún periódico sensacionalista. El hijo del rico enamorado de la camarera pobre. Ya puedo ver los titulares. No, despedirte sería demasiado fácil. Entonces, ¿qué quiere?
Quiero que desaparezcas. No del trabajo, sino de la vida de mi hijo. Don Roberto sacó un sobre del cajón de su escritorio. Aquí hay 50,000 euros, más dinero del que verás en 5 años trabajando aquí. Tómalo y aléjate de Diego. Rechaza cualquier contacto. Olvida que estas conversaciones sucedieron. 50,000 euros. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Con ese dinero podría pagar el tratamiento de su madre. Podría enviar a Javier de vuelta a la escuela. Podría mudar a su familia a un lugar mejor. Pero significaría vender su dignidad. Significaría aceptar que los ricos podían comprar cual cosa, incluso el silencio de los pobres. No. La palabra salió antes de que pudiera pensarla. El rostro de don Roberto se endureció. ¿Perdón? No acepto su dinero. Lucía se levantó, las piernas temblando pero firmes. No soy una cosa que pueda comprar, y mi silencio no está en venta. Siéntate. La voz de don Roberto era peligrosa ahora. No. Lucía miró a Diego por primera vez desde que entró a la oficina. Él la miraba con ojos llenos de pánico y algo más. ¿Admiración? Usted no puede comprarme, y no puede obligarme a desaparecer. Ah, ¿no? Don Roberto se levantó, su altura imponente. Entonces permíteme mostrarte lo que sí puedo hacer. Mateo, trae los documentos. Mateo sonrió y sacó una carpeta de manila del escritorio. Don Roberto la abrió, sacando varios papeles que esparció frente a Lucía. Estos son los documentos médicos de tu madre. Diabetes avanzada, ¿verdad? Y problemas cardíacos. Muy costoso de tratar. Sus ojos brillaban con malicia. El hospital donde recibe tratamiento es parte de mi red de inversiones. Una palabra mía y su acceso a medicamentos subsidiados desaparece. Lucía sintió que sus rodillas cedían. Se aferró al borde del escritorio. ¿Y tu hermano Javier? 16 años. Trabaja en el taller mecánico de los hermanos García. ¿Sabes quién es el propietario del edificio donde opera ese taller? Yo. 1 mes de retraso en el alquiler y el taller cierra. Tu hermano pierde su trabajo. Padre, esto es demasiado. Diego finalmente se levantó, su voz cargada de ira. ¿Demasiado? Te diré que es demasiado. Arriesgar todo lo que he construido por un capricho romántico. Ese es el verdadero exceso aquí. Don Roberto volvió su atención a Lucía. Así que, señorita Mendoza, permíteme reformular mi oferta. ¿Tomas el dinero y desapareces de la vida de mi hijo, o miro cómo tu familia se desmorona pieza por pieza? Tú eliges. Las lágrimas ardían en los ojos de Lucía, pero se negó a dejarlas caer. No frente a este hombre. No cuando ya le había quitado todo lo demás. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana a esta hora. Don Roberto volvió a sentarse, como si la conversación ya estuviera terminada. Y, Lucía, para que quede claro, si intentas advertir a Diego, si intentas contactarlo de cualquier manera, el trato se cancela y las consecuencias comienzan inmediatamente. ¿Entendido? Lucía sintió, incapaz de hablar. Bien, ahora sal de mi oficina. Y recuerda, estoy en todas partes, veo todo. No hay lugar donde puedas esconderte de mí. El trayecto de regreso al vestuario fue borroso. Carmen intentó hablar con ella, pero Lucía la ignoró. Se cambió el uniforme mecánicamente, sus manos temblando mientras abrochaba los botones. No podía pensar, no podía respirar. El mundo se había convertido en una jaula, y don Roberto Castellanos tenía todas las llaves. Pero entonces, cuando estaba a punto de salir, sintió una mano en su hombro. Se giró y encontró a Diego, sus ojos rojos, su expresión destrozada. Lo siento. Su voz era apenas un susurro. Lo siento tanto, Lucía. No es tu culpa. Sí lo es. Todo esto es mi culpa. Diego miró alrededor para asegurarse de que estaban solos. No aceptes su dinero. No dejes que te compre. No tengo opción, Diego. Mi familia. Yo me encargaré de tu familia. Tomó sus manos, sus dedos cálidos contra los de ella, fríos. Tengo dinero propio. Inversiones que mi padre no controla. Puedo asegurarme de que tu madre reciba el mejor tratamiento, de que tu hermano vuelva a la escuela. ¿Y luego qué? ¿Nos convertimos en tu proyecto de caridad? La amargura en su voz la sorprendió. No, nos convertimos en personas que luchan por lo que quieren. Diego se acercó más. Lucía, no me casaré con Isabela. No puedo. No después de conocerte. Eso es ridículo. No me conoces realmente. Te conozco lo suficiente para saber que eres la primera persona en años que me ve como algo más que un apellido y una cuenta bancaria. Sus ojos buscaron los de ella. Dame una oportunidad. Déjame demostrarte que esto puede funcionar. Tu padre nos destruirá. Mi padre no tiene tanto poder como cree. Una sonrisa torcida apareció en los labios de Diego. Y yo tengo información que él no quiere que salga a la luz. Secretos sobre negocios turbios,
evasión de impuestos, sobornos. He estado recopilando evidencia durante años esperando el momento correcto. Diego, eso es peligroso. Vivir sin ti es más peligroso. Levantó una mano para tocar su mejilla. Lucía, sé que esto es una locura. Sé que apenas nos conocemos. Pero algo en mi interior me dice que tú eres la persona con la que se supone que debo estar. ¿No sientes lo mismo? Lucía cerró los ojos. Por supuesto que lo sentía. Lo había sentido desde esa primera conversación, desde esa primera vez que él dijo su nombre como si importara. Pero los sentimientos no pagaban las facturas médicas. Los sentimientos no ponían comida en la mesa. Los sentimientos no protegían a las familias de hombres poderosos y vengativos. No puedo arriesgar a mi familia por esto. Entonces déjame arriesgar la mía. Diego se inclinó, su frente tocando la de ella. Confía en mí, por favor. En ese momento, con el calor de su cuerpo tan cerca, con sus ojos castaños mirándola como si fuera lo más importante del mundo, Lucía quiso creer. Quiso creer que los cuentos de hadas existían, que el amor podía conquistar todo, que las chicas pobres y los chicos ricos podían tener su final feliz. Está bien. Las palabras salieron en un suspiro. Te daré una oportunidad. Pero Diego, si esto sale mal, no saldrá mal. La besó en la frente, suave y prometedor. Lo prometo. Pero las promesas, Lucía sabía, eran fáciles de hacer y difíciles de mantener. Lo que ninguno de ellos sabía era que Mateo había escuchado toda la conversación desde el pasillo, y ya estaba marcando un número en su teléfono, una sonrisa cruel en su rostro. Don Roberto, tenemos un problema. Su hijo no va a obedecer. De hecho, está planeando chantajearlo con documentos comprometedores. La respuesta de don Roberto fue rápida y fría. Entonces, tendremos que asegurarnos de que esos documentos nunca vean la luz del día y de que mi hijo aprenda que la desobediencia tiene un precio muy alto. Prepara todo. Esta noche, cuando la chica salga del trabajo, quiero que esté clara una cosa. En este juego solo yo gano. La trampa estaba cerrada, y Lucía y Diego, en su inocente intento de desafiar el destino, habían caminado directamente hacia ella. El segundo acto de esta tragedia estaba a punto de comenzar, y esta vez no habría lugar para héroes o esperanza, solo consecuencias. La noche cayó sobre Madrid como una manta oscura, trayendo consigo secretos y decisiones que cambiarían vidas para siempre. Lucía terminó su turno a las 11, sus manos temblando mientras se quitaba el delantal por última vez. Porque esta sería la última vez. Diego y ella habían acordado encontrarse a medianoche en la Plaza Mayor, con sus documentos, con evidencia suficiente para hundir a don Roberto y con la valentía necesaria para comenzar una nueva vida. Sonaba como un cuento de hadas, y quizás lo era, pero Lucía había decidido que incluso los cuentos de hadas merecían una oportunidad de hacerse realidad. ¿Te vas ya? Carmen apareció detrás de ella en el vestuario, sus ojos llenos de preocupación. Lucía, ten cuidado, hay algo en el aire esta noche. Algo malo. Estaré bien. Lucía abrazó a su amiga, sintiendo un nudo en la garganta. Carmen había sido su única amiga real en este lugar, la única persona que nunca la había juzgado. Gracias por todo, Carmen. ¿Por qué suena como una despedida? Porque tal vez lo es. Lucía se apartó, secándose rápidamente los ojos. Si no me ves mañana, sabrás que tomé la decisión correcta, o la más estúpida. Pero Carmen sonrió, una sonrisa triste. Vete, y que Dios te proteja de los hombres ricos y sus juegos peligrosos. El aire nocturno era fresco cuando Lucía salió por la puerta trasera del restaurante. Las calles estaban sorprendentemente vacías para un viernes por la noche. Sus pasos resonaban en el pavimento mientras caminaba hacia la estación de metro más cercana. Solo tenía que llegar a la Plaza Mayor. Solo tenía que encontrarse con Diego. Solo tenía que... Señorita Mendoza. Una voz familiar la detuvo en seco. Se giró y encontró a Mateo saliendo de las sombras, acompañado por dos hombres grandes que Lucía nunca había visto antes. Sus instintos gritaron peligro. Mateo, ¿qué haces aquí? Don Roberto quiere que vengas con nosotros, solo para conversar. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Hay algunos asuntos que necesitan aclararse antes de que hagas algo. Imprudente. No tengo nada que hablar con don Roberto. Me temo que no es una invitación. Mateo hizo un gesto y los dos hombres se acercaron. Puedes venir voluntariamente o podemos hacer esto de la manera difícil. El corazón de Lucía latía desbocado. Miró alrededor buscando ayuda, pero las calles estaban vacías. Su teléfono móvil estaba en su bolso, pero no tendría tiempo de llamar a nadie antes de que estos hombres la alcanzaran.
Está bien. Levantó las manos en rendición. Iré voluntariamente. La llevaron a un coche negro estacionado en el callejón. Mientras uno de los hombres abría la puerta trasera, Lucía vio su oportunidad. En un movimiento rápido, sacó su teléfono y presionó el botón de emergencia que había programado esa misma tarde. Una señal silenciosa que alertaría a Diego de que algo había salido mal. Entra. Mateo la empujó hacia el asiento trasero. El trayecto fue silencioso y aterrador. No iban hacia el restaurante. Iban en dirección contraria, hacia los límites de la ciudad, donde los edificios se volvían escasos y las calles más oscuras. Lucía intentó memorizar el camino, los nombres de las calles, cualquier detalle que pudiera ayudarla después, si había un después. Finalmente, el coche se detuvo frente a un almacén abandonado. La estructura de metal oxidado se alzaba contra el cielo nocturno como un esqueleto. Mateo abrió la puerta y la sacó del coche con más fuerza de la necesaria. Bienvenida a tu nueva realidad, querida. Su voz goteaba satisfacción. Dentro del almacén, una sola luz colgaba del techo, creando un círculo de iluminación en el centro del espacio vacío. Y allí, sentado en una silla como si fuera un trono, estaba don Roberto Castellanos. Ah, señorita Mendoza. Qué puntual. Se levantó, caminando lentamente hacia ella. Espero que el viaje haya sido cómodo. ¿Qué quiere de mí? Lucía intentó mantener su voz firme. Quiero que entiendas algo fundamental. Don Roberto comenzó a caminar en círculos alrededor de ella. En este mundo hay depredadores y hay presas. Y tú, pequeña, siempre has sido presa. Naciste presa. Morirás presa. ¿Me trajo aquí solo para insultarme? Te traje aquí para darte una última oportunidad. Se detuvo frente a ella, sus ojos grises fríos como el acero. Mi hijo tiene documentos que no debería tener, documentos que podrían causarme inconvenientes. Tú vas a llamarlo y decirle que se deshaga de esos documentos, que esta ridícula idea de huir juntos se acabó, y que si intenta contactarte nuevamente, irás a la policía alegando acoso. Nunca haría eso. Oh, creo que lo harás. Don Roberto hizo un gesto y Mateo sacó su teléfono móvil, mostrándole la pantalla. Era un video en vivo, de su apartamento. Su madre dormía en su cama, su hermano Javier leía en el sofá, y había un hombre parado en la entrada de la habitación mirando directamente a la cámara. El terror helado recorrió las venas de Lucía. No se atreva a tocarlos. No tengo que atreverme, solo tengo que dar la orden. Don Roberto cruzó los brazos. Una llamada mía y ese hombre entra a la habitación. Tu madre tiene el corazón débil, ¿verdad? El susto podría matarla. Sería una tragedia, un robo que salió mal. Es usted un monstruo. Soy un hombre de negocios protegiendo sus intereses. Se encogió de hombros. Así que, ¿qué será? ¿Llamas a mi hijo y terminas esto? ¿O veo cómo tu familia paga por tu terquedad? Lucía cerró los ojos. No había salida. Don Roberto había ganado. Como siempre ganaban los hombres como él, con poder, dinero y la voluntad de lastimar a los inocentes para conseguir lo que querían. Está bien. Su voz sonó rota. Haré la llamada. Mateo le entregó su teléfono. Lucía marcó el número de Diego con dedos temblorosos. Él respondió al primer timbre. Lucía, gracias a Dios, recibí tu señal de emergencia. ¿Dónde estás? Ya voy. Diego, para. Las palabras salían como cuchillos cortando su propia garganta. No vengas. Esto fue un error. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nosotros. Esto. Todo fue un error estúpido. Lucía podía sentir las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero mantuvo su voz firme. Nunca funcionaría. Somos de mundos diferentes, y yo no puedo hacer esto. Lucía, ¿estás bien? Algo está mal. Puedo escucharlo en tu voz. Estoy bien. Solo déjame ir, Diego. Cásate con Isabella. Vive tu vida. Y olvídate de mí. Cada palabra era un puñal en su propio corazón. Y esos documentos que tienes sobre tu padre, destrúyelos. No vale la pena. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando Diego habló nuevamente, su voz era diferente, más dura, más fría. Entiendo. Te tiene ahí, ¿verdad? Mi padre te tiene. Diego, no. No digas nada más. Solo escucha. Su voz bajó a un susurro. Todo va a estar bien. Confía en mí. Pase lo que pase en los próximos minutos, confía en mí. La llamada terminó. Don Roberto sonrió. Bien hecho. Ahora, Mateo, lleva a la señorita Mendoza. El sonido de sirenas cortó sus palabras. Luces rojas y azules iluminaron repentinamente el exterior del almacén, visibles a través de las ventanas rotas. ¿Qué demonios? Don Roberto corrió hacia la ventana. Al menos 10 coches de policía rodeaban el edificio, y frente a ellos, saliendo de un coche plateado, estaba Diego. Pero no venía solo.
A su lado estaba una mujer de mediana edad en traje de negocios, y detrás de ella, un grupo de oficiales uniformados. Esto es la policía. El edificio está rodeado. Salgan con las manos arriba. La voz amplificada hizo eco en el almacén. Don Roberto se giró hacia Mateo, su rostro rojo de ira. ¿Cómo sabían dónde estábamos? El teléfono. Lucía no pudo evitar sonreír a través de sus lágrimas. Diego puso un rastreador en mi teléfono. Sabía que algo así podría pasar. Maldito mocoso. Don Roberto sacó su propio teléfono. Esto no ha terminado. Todavía tengo al hombre en el apartamento de... ¿Te refieres a Julio? La voz de Diego resonó desde fuera, ahora usando un megáfono. ¿El oficial de policía encubierto que te hizo creer que tenías a alguien vigilando a la familia de Lucía? Sí, sobre eso. Resulta que cuando tienes evidencia de fraude fiscal, soborno y extorsión, la policía está muy dispuesta a ayudarte con operaciones encubiertas. El rostro de don Roberto pasó del rojo al púrpura. Hijo traidor. Padre criminal. La respuesta de Diego fue inmediata. Durante años te he visto destruir vidas, arruinar familias, comprar justicia. Y nunca dije nada porque eras mi padre, porque pensaba que tal vez los negocios eran así. Pero luego conocí a alguien que me mostró lo que realmente significa tener integridad, y me di cuenta de que prefiero ser un traidor a ser un cómplice. Mateo intentó escapar por la puerta trasera, pero los dos hombres que había traído ya estaban siendo esposados afuera. La trampa que creía haber tendido se había convertido en su propia prisión. Don Roberto Castellanos, Mateo Suárez, están bajo arresto por secuestro, extorsión, amenazas y conspiración para cometer fraude. La mujer de traje entró al almacén seguida de 4 oficiales. Tienen derecho a permanecer en silencio. Mientras leían sus derechos, Diego corrió hacia Lucía, la tomó en sus brazos y ella se derrumbó contra él, sollozando. Lo siento tanto. Las palabras salían entre lágrimas. Pensé que te había perdido. Nunca me perderás. Diego la sostuvo con fuerza. Te lo dije, confía en mí. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste todo esto tan rápido? Llevo meses planeándolo, recopilando evidencia, contactando a fiscales, preparando el caso. Solo estaba esperando el momento correcto. La miró, secando sus lágrimas con sus pulgares. Y cuando recibí tu señal de emergencia, supe que ese momento había llegado. Llamé a la fiscal, activé el rastreador y movilizamos todo. ¿Pero tu padre? Él dijo que tenía gente en mi apartamento. Lo sé. Por eso contraté seguridad privada para tu familia hace 3 días. Tu madre y tu hermano están a salvo. Siempre lo estuvieron. Bueno, desde que decidí que no iba a permitir que mi padre lastimara a nadie más. Lucía lo miró, realmente lo miró, y vio no al hijo rico y mimado que había imaginado al principio, sino a un hombre valiente que había arriesgado todo por hacer lo correcto, por protegerla, por proteger a su familia. ¿Y ahora qué? Susurró. Ahora mi padre va a prisión, Mateo también. ¿Y yo? Diego sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos castaños. Yo finalmente soy libre para vivir mi vida como quiero, sin el peso de sus expectativas, sin la culpa de sus crímenes. ¿Y el matrimonio con Isabella? Llamé a Isabella hace 2 horas. Le conté todo, sobre mi padre, sobre los negocios turbios, sobre ti. ¿Y sabes qué? Dijo que nunca quiso casarse conmigo de todos modos, que su padre la estaba obligando tanto como el mío me obligaba a mí. Acordamos mutuamente terminar el compromiso. Su familia está feliz de alejarse de los castellanos ahora que saben la verdad. Entonces, ¿estás completamente solo ahora? No. Diego tomó su rostro entre sus manos. Te tengo a ti. Si todavía me quieres después de todo este desastre. Lucía se rió, un sonido entre sollozos y alivio. Eres un idiota. Eso es un sí. Es un sí. La besó entonces suave y prometedor, mientras luces de la policía bailaban alrededor de ellos y los gritos de don Roberto resonaban en el fondo. Fue un beso que sabía a libertad, a nuevos comienzos, a posibilidades infinitas. Cuando finalmente se separaron, la fiscal se acercó a ellos. Señor Castellanos, necesitaremos que venga a la estación para firmar algunos documentos adicionales. Por supuesto. Diego asintió, pero no soltó la mano de Lucía. Ella viene conmigo. No es necesario. Ella viene conmigo, repitió con firmeza. A partir de ahora vamos juntos a todas partes. La fiscal sonrió levemente. 3 meses después. El Jardín Dorado había cambiado completamente. Sin don Roberto al mando, Diego había transformado el restaurante. Los empleados ahora recibían salarios justos, beneficios médicos y respeto.
Las paredes habían sido repintadas en tonos cálidos, y el ambiente era más acogedor, menos intimidante. Y Lucía ya no era camarera. ¿Cómo va tu primer día como gerente de recursos humanos? Carmen le preguntó durante el almuerzo, sonriendo ampliamente. Aterrador. Lucía admitió, mirando la pila de documentos en su nuevo escritorio. No puedo creer que Diego me diera este puesto. Yo sí puedo. Conoces este lugar mejor que nadie. Y conoces lo que es ser empleado aquí. Eres perfecta para el trabajo. Carmen se inclinó hacia adelante. Además, todo el personal está emocionado. Finalmente tenemos a alguien en administración que entiende nuestras vidas. La madre de Lucía estaba recibiendo el mejor tratamiento médico disponible, pagado por un fondo que Diego había establecido específicamente para familias de empleados. Javier había regresado a la escuela y estaba prosperando. Se habían mudado a un apartamento nuevo, no lujoso, pero limpio, seguro y sin humedad en las paredes. Don Roberto estaba en prisión esperando juicio. Los cargos eran numerosos: fraude fiscal, extorsión, soborno, intento de secuestro. La evidencia que Diego había recopilado era abrumadora. Los fiscales estimaban que pasaría al menos 20 años tras las rejas. Mateo también estaba arrestado, enfrentando sus propios cargos. Resultó que su sed de venganza había llevado a otros crímenes a lo largo de los años. La investigación había destapado un patrón de chantaje y extorsión que nadie había visto venir. ¿Lista para el almuerzo? Diego apareció en la puerta de su oficina, guapo con su traje gris, pero con una expresión mucho más relajada que antes. Siempre. Lucía se levantó, tomando su bolso. Salieron del restaurante juntos, caminando por las calles de Madrid bajo el sol de enero. Era un día frío pero brillante, lleno de promesas. Tengo algo para ti. Diego se detuvo frente a una pequeña galería de arte. ¿Qué es? Ven y mira. Dentro de la galería, en la pared principal, colgaba una pintura enorme. Era una escena de un restaurante, pero capturado desde una perspectiva inusual. Desde abajo, mirando hacia arriba. La perspectiva de alguien que servía, no de alguien que era servido. Las figuras en la pintura estaban borrosas, pero una estaba en foco perfecto, una mujer joven con ojos verdes, mirando directamente al espectador con determinación y esperanza. Es hermoso, Lucía susurró. Es tuyo. Bueno, es de nosotros. La encargué a un artista local, para recordarnos de dónde venimos, de cómo nos encontramos. Diego la abrazó por detrás, descansando su barbilla en su hombro. Y para recordarnos que las mejores historias no siempre comienzan en lugares obvios. ¿Sabes qué? Lucía se giró en sus brazos. Creo que esta podría ser mi historia favorita. Incluso con todo el drama, el secuestro y el padre criminal. Especialmente con todo eso. Se rió, porque nos trajo aquí, a este momento. Diego la besó, y en ese beso estaba todo lo que habían sobrevivido, todo lo que habían superado y todo lo que todavía les esperaba. No fue un cuento de hadas tradicional. No hubo un castillo ni un príncipe perfecto. Pero hubo amor real, valentía real y una familia construida no de sangre o dinero, sino de elección y respeto mutuo. Y a veces, esas son las mejores historias de todas. Meses después, cuando Diego le propuso matrimonio en el mismo restaurante donde se conocieron, Lucía dijo que sí sin dudarlo. No porque él fuera rico o porque pudiera darle una vida fácil, sino porque era bueno, valiente y la amaba por quien era realmente. La boda fue pequeña, íntima, celebrada en el jardín del restaurante remodelado. La madre de Lucía lloró lágrimas de felicidad. Javier fue el padrino. Carmen fue la dama de honor. E Isabella Mendoza, quien se había convertido en amiga de Lucía, asistió con su nueva novia, sonriendo ampliamente. Don Roberto no fue invitado, ni siquiera fue informado. Algunas puertas, una vez cerradas, debían permanecer cerradas. Cuando el sacerdote les preguntó si se comprometían a amarse en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, Lucía y Diego se miraron y sonrieron. Porque ya habían probado ambos lados de esa ecuación. Ya sabían lo que significaba elegirse mutuamente cuando todo estaba en contra. Sí, acepto, dijeron al unísono, y mientras los invitados aplaudían y la música comenzaba a sonar, Lucía pensó en todo el camino que habían recorrido. Desde esa primera noche, cuando Diego dijo su nombre, hasta este momento, parados juntos frente a las personas que amaban. No era el final perfecto de un cuento de hadas. Era algo mejor. Era real. Y eso, decidió Lucía, mientras Diego la besaba bajo una lluvia de pétalos de flores, era más que suficiente. Porque al final, el verdadero poder no viene del dinero, o del estatus, o del miedo.
Viene del coraje de elegir el amor sobre la conveniencia, la verdad sobre el silencio y la justicia sobre la tradición. Y esa lección, aprendida en las cocinas calientes de un restaurante elegante y las calles frías de Madrid, era una que ambos llevarían consigo para siempre. Fin.